Eran los años 80. A menudo visitaba a mis suegros junto a mi esposa y mis hijos. Tratábamos de estar al pendiente de ellos continuamente. Eran personas que se habían criado y vivieron muchos años en su pueblo, Concepción de Buenos Aires, municipio de Jalisco. Posteriormente se establecieron en Guadalajara, en donde se desarrolla esta historia, en el barrio de La Expenal. Mi suegra era muy buena persona, muy sencilla y también muy perceptiva. Seguido nos contaba que veía ánimas que en las noches no la dejaban descansar porque le hablaban. Yo no sabía si creerle o si eran imaginaciones que tenía en su cabeza, pero insistía en que el ánima le decía en qué lugar de su casa estaba enterrado un tesoro. Quien lo desenterrara debía tener cuidado porque podría morir. Llegó el día en que estaban por mudarse a la casa nueva. Me dijo que aprovechara para buscarlo. Era una época en la que comenzaba a tener dificultades económicas y pensé, ¿qué puedo perder? Es así que acudí a uno de mis hermanos que tenía un detector de metales. Le platiqué la situación y él accedió a ayudarme junto con mi tío Pepe. El plan era que el día que mis suegros se mudaran, iniciaríamos la búsqueda por la noche, para que no hubiera vecinos observando. Así lo hicimos. Terminamos de ayudar con la mudanza y alrededor de medianoche comenzamos con el detector de metal. Sorprendentemente, sí detectaba algo en la zona donde me indicó mi suegra. Lo usamos en todo el terreno para descartar una falsa señal. En otro extremo, se emitía una señal más débil. Entonces, nos preparamos para excavar en el sitio señalado. Recuerdo que mi tío, quien era una persona mayor y con unas facciones muy peculiares y un acento también especial, comenzó a contarnos todo lo que se compraría cuando sacáramos el tesoro. Incluso llegó a molestarnos. El caso fue que cavamos por más de 2 horas en la zona. De hecho, la tierra se sentía algo suelta y lo hacíamos con relativa facilidad, pero no tuvimos suerte. Solo llegamos a un bloque de cemento que suponíamos era parte de la estructura de la casa. Al día siguiente, regresamos a la misma hora para continuar con la excavación, aún sin resultados y ya con zanjas de casi 2 metros de profundidad. Algo decepcionados, acordamos que solo regresaríamos al día siguiente a cavar en un sitio diferente, lo cual hicimos sin el resultado esperado. Entonces, con las manos vacías, teníamos que regresar todo tal como estaba, puesto que ya se tenía que entregar la casa. A veces, con el tiempo, he pensado que cuando realmente queremos realizar o crear algo, se tienen que utilizar las palabras adecuadas. Nosotros fuimos a buscar el tesoro, cuando el objetivo que debimos haber planteado era encontrarlo. Ya no volví a hablar del tema con nadie. Me apenaba haber hecho caso a una locura sin sentido. Continuando con la historia, posteriormente la familia de mi cuñada, hermana de mi esposa, les rentaron esa misma casa. En aquel tiempo, aunque ellos eran muy trabajadores, no tenían muy buena solvencia económica. En el mismo terreno de la casa, establecieron un pequeño negocio de frituras, la cual atendía a mi concuño, Fidencio, mi cuñada y sus hijos. A decir verdad, Fidencio tenía problemas de alcoholismo, aún con la diabetes que tenía. Eso sí, era un buen tipo, y yo tenía muy buena amistad con él. Incluso éramos compadres. Pasaron
tal vez 3 o 4 años, desde que mis compadres se mudaron allí, y comencé a notar algunos cambios en Fidencio. Ya no bebía alcohol, lo cual me daba gusto, aunque a pesar de eso se veía más delgado de lo normal y un poco ojeroso. Otro cambio notable fue que financieramente ya era muy próspero. Ya se había comprado un auto e inclusive me di cuenta que compraron la casa donde estaban viviendo. También le ayudé a conseguir un par de terrenos que pagó de contado y posteriormente construyó. Alguna vez, bromeando, le pregunté si se había encontrado dinero o cómo le había hecho, a lo que muy serio me respondió que no, que solo había dejado el alcoholismo y se enfocó en su negocio. Qué bien por ellos, pensé, aunque en el fondo no me salían las cuentas de cómo con ese pequeño negocio en tan poco tiempo fue tan rentable. Pasaron algunos meses. Fidencio estaba cada vez más delgado y visiblemente débil. Me comentó que ya tenía algún tiempo en que su salud no era la mejor. Finalmente falleció. Fue una lástima. Realmente lo estimaba. A días de su muerte, durante su novenario, nos quedamos platicando con su familia. Allí fue que una de sus hijas comentó algo que me dejó perplejo. Nos dijo: se empezó a enfermar desde que se encontró ese dinero. Yo pregunté: ¿cuál dinero? Ella se puso nerviosa y ya no supo qué decirme. Después, en privado, puesto que mi esposa y yo éramos de confianza en su familia, nos confesó lo que había sucedido. Fidencio, en una borrachera, junto con uno de sus compadres, estaban en el terreno de su negocio. Se le ocurrió hacer otra estructura más amplia para adorar frituras, por lo que se puso a excavar hasta que sintió algo sólido. Con extrañeza, desocultó algún tipo de cofre y al abrirlo, ¿cuál fue su sorpresa? Eran centenarios de oro. Al verlos, se abalanzó sobre ellos con una gran emoción. Hasta lo ebrio se le quitó. La lógica me dice que los gases que producen los metales después de tanto tiempo enterrados pudo haber mermado su salud, pero también me parece mucha casualidad que en lo que en su momento me dijo mi suegra, efectivamente era verdad. Sí había un tesoro. ¿Qué tal que la advertencia del ánima también era cierta? Solo añadiré 2 cosas. Fidencio nunca me platicó su historia. Tal vez sí pensaba hacerlo, pero el tiempo no le alcanzó. Eso sí, concuerda perfectamente. Además, cuenta la leyenda que se sorprendió y a la vez se asustó tanto que volvió a enterrar una parte y hasta donde sé, nadie más quiso arriesgarse a encontrarlo. En retrospectiva, si mi suegra tenía razón con lo que dijo el ánima, tal vez aún no era mi momento y aún sigo aquí para platicar la historia. O quizá no nos tocó encontrarlo por las palabras llenas de codicia de parte de mi tío Pepe. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Este es el otro sendero. Si deseas continuar, por favor suscríbete. Si te ha gustado, déjame un comentario y comparte con tus amigos.